Hola, José Manuel Ribeiro, intentando dar otra charla sobre física general. Recordar que hemos hablado de las fuerzas tan importantes en la dinámica y del montón de fuerzas que observamos en la naturaleza. Hay algunas que son especiales por su importancia para nosotros. Por ejemplo, una de las fuerzas especiales pues es la gravedad, que es la fuerza con que nos atrae la Tierra. Aquí hacer una reflexión sobre un error que algunos alumnos cometen, y es hablando de los kilos, de los kilogramos. Mirad, cuando hablamos de masa, tenemos el kilogramo masa, y al hablar solo de kilogramo, generalmente me refiero a la masa. Una masa de 1 kilogramo, pues muy bien. Pero cuando estamos hablando coloquialmente, por ejemplo, del peso, que es una fuerza, mg, como sabéis, y me preguntan, ¿cuánto pesa esto? Pues 80 kilogramos. Y algunos tienden a confundirlo con la masa. La masa es un parámetro muy distinto a la fuerza. Evidentemente no tienen las mismas dimensiones, no son lo mismo. En lo que es, evidentemente, el peso, podríamos hablar de kilopondios. ¿Qué es un kilopondio? Pues sería, evidentemente, la masa de 1 kilogramo masa bajo la acción de la gravedad, que es 9,8, como veis. Entonces, es algo que es distinto y además tiene un valor diferente al kilogramo masa. La masa es un parámetro inherente a la materia, o sea que si yo voy a la Luna tendré la misma masa que tengo en la Tierra. Sin embargo, el peso, como sabéis, variará. Variará porque la Luna me atrae con menos fuerza y sería distinto. La masa es inalterable, lo que es el peso cambiará según en qué planeta, en qué parte del universo te encuentres. Lo que sí se puede es comparar el kilopondio con el newton. El kilopondio, al estar multiplicado por 9,8 en vez de por 1, es 9,8 veces mayor que un newton. Tened cuidado con estos parámetros. Hoy vamos a hablar de otras fuerzas especiales, también importantes. El ejemplo que os ponía en la clase anterior decía que si teníamos un vagón en una vía y aplicamos una fuerza en la dirección de la vía, ese vagón se movía. Y eso no es verdad, hay que aclararlo. ¿Cuál sería el experimento? Una máquina conectada al vagón y empieza a tirar, primero con una fuerza muy pequeña, y el vagón vería que no se mueve. Voy aumentando la fuerza, todavía no se mueve. Y llega un momento en que ya la fuerza es suficiente para que el vagón empieza a moverse. ¿Qué ha pasado cuando esa fuerza estaba por debajo de la fuerza crítica para que se mueva? Pues lo que ha pasado es que hay otra fuerza que se opone al movimiento y que, claro, evidentemente anula la que yo estoy aplicando. ¿Y cuál es esa fuerza? Las fuerzas de fricción o fuerzas de rozamiento. ¿De dónde nacen? Pues nacen de que cuando tenemos dos superficies en contacto, aunque nos parezcan lisas, no lo son, tienen irregularidades. Y al entrar en contacto se encastran unas irregularidades con las otras y hacen un enclavamiento ahí, hacen como un pegamento, como si quedasen pegadas. Y eso, evidentemente, pues lleva a que, aunque apliquemos una fuerza, si es pequeña, ese objeto no se mueva, hasta que rompes el enclavamiento. Hay entonces un punto crítico. Vamos a estudiar esas fuerzas de rozamiento con un ejemplo que es el que más se utiliza en los libros de física general. El de un objeto que está en un plano inclinado. Tenemos aquí un plano inclinado, en rojo, con un ángulo alfa, es el ángulo de inclinación. Y tenemos un objeto en verde que se está apoyando sobre ese plano inclinado. Cuando alfa es pequeño, ese objeto seguramente veríamos que no se mueve. ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí solo tenemos una fuerza, que es el peso de ese objeto. Ese peso lo podemos descomponer en dos componentes. Uno perpendicular al plano, que es lo que llamamos la fuerza normal, y otra componente tangencial al plano.
Mirad, la componente F sub n será mg por el coseno de alfa y la componente tangencial será smg por el seno de alfa, porque sería por el coseno del complementario de alfa. Entonces, tenemos esas dos fuerzas. ¿Qué notamos? Notamos que las fuerzas de rozamiento, las fuerzas de fricción, se hacen mayores para un mismo objeto cuanto mayor es su peso, cuanto mayor es la fuerza esta que está aquí normal. Y eso es fácil de entender, porque ¿qué es lo que hace que se enclaven esas dos superficies? La fuerza normal. Cuanto mayor sea esta fuerza normal, más están apretadas esas dos superficies, más encastradas están. Por lo tanto, comprobamos con multitud de experimentos que las fuerzas de rozamiento son proporcionales a esa fuerza normal. Como las fuerzas de rozamiento se oponen al movimiento, tienen el signo menos. Y el coeficiente de proporcionalidad le llamamos mu, coeficiente de rozamiento y coeficiente de fricción. Bueno, pues si vamos aumentando el ángulo alfa, la F sub n disminuye y la F tangencial va aumentando. Y llega un momento entonces en que esta fuerza tangencial es suficiente para vencer a la fuerza de rozamiento y se empieza a mover. En ese momento crítico, en ese momento en que va a empezar a moverse, ¿qué es lo que pasa? Que entonces la fuerza de rozamiento y la fuerza tangencial prácticamente tendrían el mismo valor. Las hacemos iguales. Entonces, vamos a nuestra expresión de la fuerza de rozamiento. Como hemos dicho, será menos mu por la fuerza normal, por mg coseno de alfa, y en ese momento la fuerza tangencial y la fuerza de rozamiento tienen el mismo módulo, y el módulo de la fuerza tangencial pues será mg por seno de alfa, el signo menos porque nos estamos refiriendo a la fuerza de rozamiento. Como veis aquí, las masas se van, las g se van, y me queda que esa mu, ese coeficiente de rozamiento, es igual al seno de alfa partido por el coseno de alfa, que es la tangente de alfa. Fijaros, es una forma en el laboratorio de calcular experimentalmente el valor de esa mu. Una última precisión. Si el objeto ya se pone en movimiento, entonces el enclavamiento va a ser más complicado, porque si se está moviendo ya no se va a poder enclavar bien. Por lo tanto, ese coeficiente de rozamiento disminuye cuando el objeto está en movimiento. Se llama entonces ya el coeficiente de rozamiento dinámico y va a depender de la velocidad. Cuanto más velocidad, ese mu va a ser cada vez más pequeño. Entonces aquí sería el coeficiente, más o menos lo que hemos calculado, estático de rozamiento. Y ahora vamos a hablar de otro movimiento que es muy importante también, que es lo que llamamos el movimiento vibratorio. Movimientos vibratorios hay muchos. Es un movimiento de un cuerpo que está oscilando. Está oscilando como el péndulo de un reloj. Hay muchos ejemplos. Yo aquí voy a poner un ejemplo que también es muy típico, que es el que voy a utilizar para introducir el movimiento vibratorio o oscilatorio, que es el siguiente. Fijaros, aquí tenemos un objeto apoyado en el suelo y está unido a la pared por un muelle. Eso que está en zigzag verde es un muelle. 0 es la posición en que está en reposo. Vamos a llamarla a esa dirección el eje X. Entonces lo estiramos un X. Y si lo estiramos y lo soltamos, veríamos que tendería a su posición de equilibrio. Aparecería una fuerza recuperadora que lo traería hacia su posición de equilibrio. ¿Pero qué va a pasar? Pues que al moverse va a ir adquiriendo velocidad, va a ir adquiriendo energía cinética y cuando llega aquí al 0, pues va a tener una energía cinética muy grande. ¿Y qué va a pasar? Pues que esa energía cinética le va a hacer que se pase hacia el otro lado. Entonces, evidentemente, empieza a aparecer otra vez una resistencia hasta que se vuelve a parar y así empieza lo que es un movimiento oscilatorio, un movimiento vibratorio. Empieza, evidentemente, eso a estar haciendo lo que se llaman oscilaciones. Evidentemente, pues esa fuerza recuperadora, uno piensa que va a ser proporcional a lo que estiras ese muelle. Entonces podemos escribir esa fuerza recuperadora menos porque es recuperadora y una constante K por X, por el unitario Y. Como estamos en una sola dimensión, podemos prescindir del carácter vectorial y tratar a los parámetros, aunque sean vectores,
como escalares. Esto ya lo hablé en una lección anterior y es más fácil trabajar con escalares. Así que vamos a prescindir de ese carácter vectorial. Tenemos aquí entonces que la fuerza, ya sabemos que es masa por aceleración, el eje x, diferencial segunda de x, diferencial de t cuadrado, y eso es igual a menos k por x. Podemos rejuntar de esta forma los términos y esto es igual a 0. Mirad, comprobamos que esta ecuación diferencial tiene esta solución. Y para ver que es verdad, solo tenemos que derivar esta x temporalmente hasta la segunda derivada, ponerla aquí y entonces veríamos que se cumple siempre que hagamos esta transformación. Fijaros, que el k partido por m sea igual a omega al cuadrado. Esto lo hacéis porque ya os digo yo, matemáticas voy a hablar poco, tenéis que saber derivar y es una operación entonces si sabéis derivar sencilla y lo comprobáis y si no en los libros de física general lo veis. Mirad, aquí hay que darle un poco de sentido físico a lo que tenemos en esta ecuación. La x que se ha apartado de la posición de equilibrio, como veis, es una constante a, que después le daremos el sentido físico, por el coseno de un ángulo, omega t. ¿Qué es esa omega? Es una omega que tiene el mismo significado que la omega del movimiento circular. Radianes partido por segundo. Por t, claro, un ángulo no tiene dimensiones. Si era partido por segundo, cada hora por segundo, adimensional. Omega t más alfa. Alfa es lo que se llama el desfase, porque podemos empezar a contar el tiempo en un momento, evidentemente, en que no estamos en la posición de equilibrio. Estamos en otra posición. Y entonces, eso es el desfase respecto a la posición de equilibrio. Mirad, una vez que tenemos esta solución, que es matemáticas, pues nos vamos aquí y encontramos la velocidad de ese objeto. Diferencial x, diferencial de t. Sabemos derivar. La derivada del coseno es menos seno y por la derivada de omega t, omega, entonces sale menos a omega seno de omega t más alfa. Volvemos a derivar ahora la velocidad respecto al tiempo y nos sale la aceleración. Entonces, menos a omega al cuadrado por el coseno de ese ángulo. Pero el coseno es la x. Entonces, vemos que la aceleración es menos omega al cuadrado por x. Muy bien. Si queremos encontrar los valores de estas constantes, alfa, que era el desfase, y a, pues lo que hacemos es llevar el tiempo a cero. Nos saldrían estas dos ecuaciones, la v sub 0 y la x sub 0, que conociendo omega, tenemos que conocer omega, pues tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que sabríamos resolver. ¿Qué es la A? La A es la amplitud. Fijaros, el coseno, esta es una función, digamos que armónica. Podríamos haber puesto en vez del coseno el seno, porque coseno y seno es la misma función, pero desfasadas 90 grados. Como sabéis, el coseno, el mayor, digamos, valor que alcanza, pues es 1. Luego, A es el x máximo que se puede alejar ese objeto. Es lo que se llama la amplitud de ese movimiento. Introducimos con este movimiento, siempre que hay un sistema periódico, es decir, que se va repitiendo, con el tiempo definimos lo que se llama el periodo, T mayúscula. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo en que tarda en hacer una oscilación completa. Ir y venir. Eso es el periodo. La frecuencia, F minúscula. Mirad, la frecuencia es el número de oscilaciones que da cada segundo. Se puede comprobar fácilmente por una regla de 3 que el periodo y la frecuencia son dos parámetros que uno es inverso del otro. O sea que la frecuencia es la inversa del periodo. Y ahora esta expresión que está aquí. Mirad, en un movimiento con velocidad constante el espacio es velocidad por el tiempo. En un movimiento de circulación de una circunferencia, el arco descrito con omega constante será omega por tiempo. Luego, si yo multiplico omega por el periodo, describo una vuelta, que son 2pi radianes. Luego, omega por el periodo son 2pi. Y entonces, despejando, tengo estas relaciones que están aquí,
que las puedo, digamos, combinar de muchas formas. El periodo es 2pi partido por omega y como el periodo es 1 partido por la frecuencia, aquí tengo muchísimas posibilidades de relacionar estas expresiones. Vamos a comprobar esto que ha pasado aquí, de que como teníamos k partido por m, que lo hemos tenido que hacer igual a omega al cuadrado, pues comprobamos que efectivamente se cumple. Mirad, fuerza es menos k por x, como k lo hemos visto en las relaciones que tenemos ahí, pues es igual a, menos k por x aquí. Y la fuerza que tenemos también calculada, pues la tenemos en menos m omega cuadrado por x. ¿Por qué? Porque es aceleración por la masa y la aceleración es omega 2x con su signo menos de fuerza recuperadora. Comparando estas dos expresiones, como veis, nos sale que lo que habíamos calculado ya antes. Tenéis entonces esta relación que está aquí, que k partido por m efectivamente es omega cuadrado. Y vamos a terminar hablando de la energía de este movimiento, que es muy importante para poder entenderlo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Vamos a calcular primero la energía cinética. Como estamos en un movimiento en una sola dimensión, calcular las energías va a ser relativamente fácil. Mirad, energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa, pero la velocidad la sabemos, la hemos calculado. Luego será esto que está aquí al cuadrado. Pero el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Haciendo ese cambio tenemos esto que está aquí, que lo podemos agrupar de esta forma. Pero a coseno evidentemente es la x y si está al cuadrado es x al cuadrado. Luego será un medio de k al cuadrado, que ya hemos visto que era la amplitud de ese movimiento, la distancia máxima que se puede alejar, menos x al cuadrado. Esa va a ser la energía cinética de ese movimiento. Una ecuación de segundo grado siempre es una parábola. Y ahora vamos a calcular la energía potencial. Mirad, hemos visto en la lección anterior que energía la podemos poner como menos energía potencial como el trabajo que se está realizando. Se realiza trabajo a expensas de esa energía potencial, perdiéndola. Eso lo hemos explicado en la lección anterior. Llevándolo esto a su expresión infinitesimal, tendríamos que diferencial de trabajo será igual a menos diferencial de energía potencial. Este trabajo será f diferencial de x. Aquí la f la podemos mantener constante porque es un diferencial de x muy pequeño. Ahí se puede, en ese diferencial de x tan pequeño, mantener que f es constante, que como sabemos es igual a menos kx diferencial de x. Integramos. Aquí lo tenemos integrado y hacemos que esa energía potencial sea cero en el equilibrio, es decir, que para x igual a 0. Entonces, integrando, pues nos sale la k constante y la integral de x diferencial de x es un medio de x al cuadrado. Entonces nos sale esta expresión que está aquí, energía potencial, un medio de k por x al cuadrado. Las dos energías sumadas me dan la energía total de ese movimiento. Energía total, energía cinética más energía potencial. Sumadas esas expresiones que hemos hallado, como veis, me sale un medio de k por a al cuadrado. Como a es constante, resulta que esa energía total es constante. He intentado dibujar aquí esas dos energías, un diagrama de energías en el eje Y, en el eje X el desplazamiento. Mirad, en verde está lo que sería la energía potencial, una parábola que se apoya, positiva, que se apoya evidentemente sobre el punto cero. Y la energía cinética, que es la de arriba, sería la parábola inversa, o sea que esta que está en líneas rojas puntuadas. ¿Qué me está diciendo esto? Que bueno, pues la energía potencial es cero cuando estamos en el equilibrio y se hace máxima cuando estamos en la máxima elongación, es decir, cuando hemos estirado hasta A, hasta la amplitud A. ¿Y qué pasa con la energía cinética? Que es al revés. Cuando evidentemente estamos en la máxima amplitud, en la amplitud A, entonces ahí eso se para recuperarse, entonces su velocidad es cero en ese momento y la energía cinética es cero. ¿Y cuándo es máxima la energía cinética? Cuando pasa justamente por el punto de equilibrio. Y ese es el movimiento.
El movimiento, como digo, vibratorio. Aquí hay muchas cosas que no hemos considerado. Una de ellas es que si nosotros hacemos este experimento, pues veríamos cómo empieza a oscilar este objeto, pero que se va frenando con el tiempo y evidentemente termina parándose. ¿Por qué pasa eso? Por las fuerzas de fricción, esas que hemos hablado. Hay dos superficies en contacto. Entonces aparecen fuerzas de rozamiento que se están oponiendo a ese movimiento y que van frenándolo poco a poco. Aquí no hemos considerado esas fuerzas de rozamiento. Si lo hubiéramos considerado, tendríamos que ir al movimiento vibratorio amortiguado, que ya se escapa un poquito del nivel que yo le estoy dando a este curso. Mirarlo si os es necesario en los libros de física que os he recomendado. Bueno, la lección de hoy ha sido un poquito larga, así que vamos a dejarlo para la próxima. Gracias, hasta luego.